Hola a todos, soy Evan Montes y hoy es un video muy especial en este canal. Es la primera entrevista con alguien, con un invitado. Aquí tenemos hoy a Gustavo Zilianov, que él está actualmente en Rusia. Por favor, Gustavo, cuéntanos un poco de usted, qué es lo que hace y por qué estamos hoy aquí hablando usted y yo. Bueno, primero que nada, mi desempeño es como foto corresponsal o como video corresponsal. En algunos casos también escribo columnas. Trabajé muchos años a nivel internacional hasta que directamente quedé trabajando solamente en los medios nacionales de Rusia. Eh, Gracias por darme esta oportunidad para hablar, porque más que nada yo vi cuando empecé a mirar, cada tanto yo lo que hago es mirar noticias en español para saber cómo viene el tema con la geopolítica en el mundo, ¿sí? Más que nada te cuento, porque cuando empiezo a leer todo lo que se ve a nivel mundial, solamente se escucha una sola voz y hay muchísima información cruzada. No solamente que hay muchísima información cruzada, sino que para muchos el conflicto inició el último 24 de febrero, y la verdad que el conflicto inició en el año 2014, dejando hasta el 2014 13.000 muertos, y las cifras son de la ONU, las cifras no las aporta ni Rusia ni Ucrania. Sí, eso quería hablar con O usted sea, porque usted es seguidor, de suscriptor del canal y usted está allá, usted está en Rusia, usted está viendo estas cosas en tiempo real y no solo eso, sino que también usted hace reportajes y tiene experiencia en todo esto. Y bueno, ¿cuál es mi problema con los medios masivos? Es cuando empiezan a formar narrativas. Y hemos visto sí, eso en los últimos, digamos, 5 o 6 años. Creo que realmente empezó a fortalecerse mucho con la llegada de Donald Trump a la presidencia y desde entonces ha sido una serie de narrativas en una cosa y otra cosa. ¿Y cuál es la narrativa hoy? Bueno, sabemos que Rusia ha invadido Ucrania, pero la narrativa ya se está generando. Rusia malo, Ucrania bueno, presidente ruso malo, presidente ucranio héroe bueno. Y tengo un problema no con, digamos, países y presidentes, sino con narrativas. Estas narrativas, y ya empiezo a ver sí, esta narrativa por todos lados y las banderitas de Ucrania por todos lados y todos apoyan Ucrania, pero hay una historia y usted ha vivido y sí, ha visto y ha sido testigo de esta historia, exacto. digamos, en persona. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo así que comienza en el 2014 esto, lo que estamos viendo actualmente? ¿Cómo es que comienza en el 2014? Bueno, en el 2000, vamos a irnos directamente al 2010. En el 2010, en Ucrania, gana las elecciones el presidente Yanukovych. Yanukovych es una persona que trae nuevas ideas, además de traer buenas ideas, bueno, no hace, empieza a hacer algunas cosas raras, que por ejemplo fue a perseguir periodistas y además de eso también perseguir opositores. Por ahí la historia te puede llegar a sonar parecida a Latinoamérica en muchos casos. Él, lo que viene la idea es, tanto él como, no me acuerdo si era Saakashvili, el apellido del presidente de Georgia, lo que presentan es la membresía a la Unión Europea, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó en los dos casos? En los dos casos se dan cuenta que no todo lo que brilla es oro, porque cuando un país ingresa a la Unión Europea, Bruselas se hace cargo de tu presupuesto y Bruselas se hace cargo de todo lo que serían tus finanzas. Entonces, no podés imprimir billetes, tenés que aceptar leyes nuevas, tenés que abrir tus fronteras, tenés que aceptar la prensa absolutamente libre de todos los países. Y principalmente, a ver, hagamos de cuenta algo, tenemos 5 pueblos con 5 alcaldes, y ellos te van a decir, no, esos 5 pueblos necesitan un solo alcalde, Mm. tenés que bajar esta cantidad de gente, tu presupuesto tiene, porque la Unión Europea es así, cuando hay algo que falla un solo país, provoca la caída como un efecto dominó para los demás países. Se pierde Entonces, mucha autonomía, se pierde muchos se pierde demasiada identidad. autonomía.
identidad nacional también se pierde mucho. Se pierde demasiada autonomía. Entonces Yanukovych dijo, no. Las cosas que se tejen en el medio es que Putin le obligó a decir que no, cosa que no es cierto porque todos sabemos que Ucrania ya era un país muy autónomo en ese momento. Y en ese momento vino un conflicto que se llamó el Euromaidán, no sé si lo escuchaste, que salió la gente a protestar a la calle porque ellos querían entrar a la zona euro, querían manejarse con euros y querían poder comerciar con euros y todas estas cosas. Más que nada el billete era lo que más importaba. Los que más salieron en este momento es un grupo neonazi que realmente me estoy olvidando cuál es el nombre. Entonces, como Yanukovych renuncia, ¿sí? Y hagamos un paralelismo, ese es en el momento que muchas zonas de Ucrania, que ya lo voy a tocar y hacerme acordar esto, etnia rusa, ya avanzamos a ese tema. Muchas zonas de Ucrania venían también con las típicas protestas de que yo alimento solamente a las ciudades grandes y no le dejo nada a los lugares chicos, ¿sí? Pero eran protestas que vienen de mucho tiempo. Acordate que Ucrania nace entre el año 91 y 92. Anteriormente, el reino de Rusia comienza en el Rus de Kiev, vamos a decirlo en español. En el Rus de Kiev es donde comienza todo. De hecho, por esa razón, hoy en día encontramos todos los castillos históricos, los encontramos más en Ucrania que en Rusia, porque todos los reinos empezaron en la zona de Ucrania, ¿cierto? Bueno, viene la toma de Crimea, que tiene una etnia rusa de un gran porcentaje, porque Crimea siempre fue ruso y Nikita Khrushchev, ese es el que le deja a la Ucrania soviética, le deja la administración de Crimea. Hasta todo esto, sí, venimos haciendo el comentario como es imparcial, yo te estoy diciendo cómo fueron los hechos, o sea, esto no me lo contó nadie, porque yo de esto tuve que escribir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De ese momento, los grandes movimientos nacionalistas de Ucrania empiezan a hacer muchas, lo que serían muchas protestas. Primero querían hacer la desovietización, sacar todo lo que es prorruso, no festejar más el 9 de mayo, que el 9 de mayo es un festejo común acá porque es el día de la victoria sobre la Alemania nazi. Y lo principal, querían prohibir el idioma ruso directamente. Ahí es la base de muchos problemas. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a darte un ejemplo, nombrémoslo de este modo. Lituania, Estonia y Letonia tienen un gran porcentaje de lo que sería población rusa, y más en la frontera, que tenés ciudades que hablan idioma ruso y está todo escrito en ruso porque son de etnia rusa. O nos vamos, mirá, te doy otro ejemplo, nos vamos a Finlandia. Finlandia hizo su independencia del Imperio Ruso cuando fue la revolución hace 100 años atrás. Y sin embargo, en las zonas de fronteras de Finlandia hay mucha gente de etnia rusa que habla ruso, que vive en ciudades, en pequeños pueblos que son de etnia rusa. Entonces, ¿qué pasó? La zona de Donbass, que tiene sus dos grandes ciudades como Lugansk y Donetsk, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen? Tienen mucha gente de etnia rusa, muchísima. Entonces, en ese momento, ellos, como también venían con reclamos de hace mucho tiempo, como también estaban ignorados en muchas cosas, entonces, ¿qué empezaron a hacer? Dijeron, no, pero ¿cómo nos van a prohibir el idioma? Nosotros somos de etnia rusa. De ahí empezó un conflicto de una guerra civil, cuando empezaron a cortar las zonas, ¿sí? Rusia le da el apoyo en ese momento, diciendo, bueno, está bien, quieren hacer esto, un apoyo le vamos a dar, que no fue tampoco un apoyo muy grande, pero empezó una guerra civil bastante fuerte, que lo que fue en el término de 2014 a 2015 dejó muchos muertos. Yo te cuento que trabajando en la zona, todos estos medios internacionales que estamos viendo hoy, hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania, yo no los vi jamás. ¿Por qué crees? Nunca los vi acercarse a la zona, jamás me pidieron fotos, jamás me pidieron videos, jamás me pidieron entrevistas. ¿Por qué crees que existió ese fenómeno de tanto desinterés en cuanto a esa guerra civil que, si uno mira, pues lo que existe en cuanto a documental y noticias sobre esa guerra civil, bastante sangrienta?
y hasta el día de hoy, si no estoy mal, pero muy fuerte, imágenes muy fuertes, digamos, combates fuertes, muchos muertos, muchos heridos. ¿Cómo explica usted ese fenómeno de falta de interés de los medios internacionales para ese conflicto y de pronto un total interés y un total enfoque de los medios masivos para esto que está pasando? Sí, Evan, mira, vamos a hacerlo simple. Vamos a hacer un paralelismo y vamos a poner esto en foco y vamos a ver que todos nos enteraron, muchos, perdón, yo no porque yo estuve presente en el lugar, se enteraron cuando terminó. Antes de la época soviética, Armenia siempre tuvo conflictos con Turquía y siempre tuvo conflictos con Azerbaiyán. Los conflictos nacen desde hace muchos años atrás porque los azerbaiyanos son musulmanes y los armenios son ortodoxos. De hecho, el primer país cristiano en el mundo mencionado es Armenia. Pasada la Unión Soviética y pasados unos años, los conflictos se retomaron. ¿Y qué pasó? Hubo un conflicto hasta hace unos años atrás entre Armenia y Azerbaiyán y el mundo no se enteró porque nadie lo visualizó. Bueno, este es el caso de este tipo. Actualmente, ¿vos sabías que hay un conflicto en África que nadie lo sabe? ¿Por qué razón? Porque la República Tuareg quiere su espacio. ¿Viste estos mercaderes que son milenarios? Que se hicieron millonarios transportando sal desde África a la zona persa. Bueno, estos mercaderes en la zona de Sudán, no me acuerdo bien por qué zona es, ellos están peleando su guerra en el tema de lo que es su espacio físico-geográfico, ¿sí? Y esta guerra nadie la conoce. También tenemos otro de los casos que pasan. Los kurdos, ¿hace cuánto tiempo que están peleando su espacio en la zona iraní? ¿Sí? Y así tenemos muchos grupos que son de este tipo. Son demasiados, ¿sí? De hecho, hay otras guerras que quieren comenzar en Sudamérica, que mucha gente la debe conocer, que son los supuestos pueblos originarios reclamando sus tierras. Y son cosas que por ahí no trascienden porque solamente se quedan en el lugar. Y mira, yo te voy a dar un ejemplo. De la zona de Argentina que soy yo, hay un originario aborigen que es de apellido Jones. O sea, más o menos como para que te des una idea. Bueno, ahora, terminado el paralelismo, vamos a hacer esto. No sé si te acordás una vez que yo te escribí un comentario cuando empezamos a conversar hace muchos años atrás, que te dije que vos estabas contando por qué resultaba más importante que muera una persona en Francia y no que muera una persona en Siria. Y yo te comenté que hay veces que la sangre europea tiene más valor que la sangre común, ¿cierto? Entonces, desde ahí donde viene el caso. El caso viene de cómo yo necesito hacer una propaganda para tener a la opinión pública de mi lado. ¿De cuándo nace esto? Esto nace pura y exclusivamente en Vietnam, de la cantidad de, no de reporteros gráficos, de cineastas que se acercaron a la zona de conflicto, ¿sí? Y empezaron a mostrar de manera cruda a la gente de Estados Unidos qué es lo que estaba pasando en Vietnam. Entonces, ¿qué pasó? Los norteamericanos se dieron cuenta que su apoyo que le estaban dando a Vietnam del Sur le estaba yendo en contra por cómo mostraban las filmaciones de los soldados que estaban sin piernas, sin manos. Desde ahí siempre se quiso tener el control de medios. Fíjate que te voy a dar un ejemplo de Estados Unidos, que por ahí no sé si lo sabés. ¿Escuchaste hablar del FEMA en Estados Unidos, cierto? Sí. Bueno, el FEMA, cuando hay una catástrofe, manda a sus camarógrafos, y una vez que manda a sus camarógrafos, le entregan a los medios de comunicación todo editado, ¿sí? Y una vez que le entregan todo editado, recién ahí, cuando ellos ven que pueden ordenar todo, es cuando pasan los medios de comunicación. Porque ellos tienen una frase: los medios de comunicación son una bestia, y si vos no le das de comer a la bestia te devora. Que les pueda afectar a ustedes allá, por ahora, nada más que la invasión de comunicación. Por ahora. Solamente puede llegar a ser el impacto que tienen ahora el precio de las energías que se dispararon y el precio del trigo. Porque encima hay dos actores muy fuertes en el precio del trigo. Está Rusia, que es el máximo exportador de granos en el mundo, y Ucrania, que es el quinto exportador de granos en el mundo. Lo único que se puede decir de este caso es cómo Sudamérica aprovecha este momento.
¿sí? Sí. En especial mi país, Argentina, que es agroexportador y que sabemos que hay un conflicto entre el gobierno y el campo desde hace muchos años, por darte un ejemplo, ¿sí? Y el precio de las energías que se han disparado. Además, fíjate lo que es la doble vara que maneja Europa, ¿sí? Porque siempre se habló en contra de Putin en muchos tipos y en muchas cosas, ¿sí? Que Putin es así, que Putin es asá. Vamos a hacer después los paralelismos con otros lugares del mundo. Sin embargo, Europa consume el gas ruso, ¿sí? Sin embargo, Europa también necesita el petróleo ruso. Sin embargo, Europa también necesita los granos rusos. Sin embargo, Estados Unidos necesita el titanio ruso. Pensando un poco en la mentalidad y la ideología de Putin, aquí todo el mundo, los medios y el mundo dice que es un loco. Es un loco que quiere desatar una guerra nuclear, pero desde hace 2 meses para atrás, mucha gente lo veía como alguien pues, que hablaba de una forma muy intelectual, que advertía sobre muchas cosas de una forma que nadie más lo estaba haciendo. Y bueno, tal vez fue muy sorpresivo que haya pasado esto, ¿no? Que haya pasado de esa imagen que tenía para todos. Hace un mes para atrás, y de pronto esto... Pero volvamos a Donbass. Y de pronto pues ya hay toda esta cuestión, y también hay pues más pronunciamiento de Putin que esto va a ser una declaración de guerra, si este país hace esto, eso va a ser una declaración de guerra. Entonces parece que se ha vuelto bastante, pues al hablar, se ha vuelto muy agresivo de Putin. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Realmente perdió el juicio? ¿Se volvió loco? ¿O es más complicado que eso? Es más complicado que eso porque fueron 8 años de advertencia. 8 años de advertencia. Son 8 años. Pero eso no lo vemos nosotros. Eso no se, digamos que los medios masivos no mostraron todo eso. Siempre se quiso negociar. Mira, a ver, yo te voy a contar cuál era la idea original. La idea original era más o menos, que espero no estar equivocándome, por favor. Vos conocés lo que es República de Chechenia. Uh-huh. República de Chechenia es un país autónomo que es parte de Rusia, pero es autónomo, ¿sí? Y es la mayor zona musulmana de acá de Rusia, ¿sí? De hecho, tienen un sistema musulmán distinto porque ellos no tienen alcaldes, tienen clanes, ¿sí? Entonces, como para que te des una idea, Chechenia, esa fue una de las ideas que se planteó. Bueno, somos parte de Ucrania, pero tenemos nuestra autonomía. Entonces eso en su momento se perdió. ¿Qué pasó? En 2015 se dicta el cese al fuego. ¿Y qué pasó a todo esto? Lo que tenía es que habían 2 generales de la zona, digamos generales por darle ejemplo de comandantes, que fueron los que formaron el ejército de esa zona, que uno es conocido como Gibi, su nombre es Mijail y no recuerdo el apellido, y el otro es conocido como Motorola, con sus nombres de guerra. Uh-huh. Y en ese alto al fuego, ellos volvieron a su trabajo, volvieron a su casa, y se viola el alto al fuego porque los mataron a ellos 2, a uno con una bomba y al otro con un lanzagranadas en su departamento, ¿sí? A uno lo mataron con una bomba en la zona que vivía, en el edificio mismo que ellos vivían. Y ahí donde se violaron todos los tratados de vuelta y otra vez... ¿Quién los mató? Otra vez fue... ¿Quién los mató? Lo mataron el gobierno ucraniano cuando estaba en las manos de Poroshenko. Mm-hmm. Poroshenko, lo conocen ustedes, pero se pronuncia Poroshenko. Por esa razón es de lo que se toma la idea de ese lugar. O sea, ellos violaron el alto al fuego, entonces ahí el conflicto empezó de vuelta. Pero fíjate que en todos estos años nadie le buscó solución. Y encima, ¿qué tenemos en la historia europea nosotros? ¿Qué lo podemos ver durante la historia? Los países grandes alientan a los países chicos. Los alientan que sí, que vos podés, que dale, que qué sé yo. Pero lo vemos en la historia, ¿eh? En la historia reciente o en la historia lejana. Entonces esto es como un tablero de ajedrez que yo le digo a los peones,
que los aliento y después a los peones se los comen. Cuando se termina la Unión Soviética, Ucrania era el mayor almacén soviético de armamento. No había mayor almacén que Ucrania, porque era el tapón de la zona de ingreso a la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, se termina la Unión Soviética, además de que se termina la Unión Soviética, ellos se encuentran sin saber qué hacer. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a vender armamento a África. De ahí hay varios famosos libros que se llama Diamantes de Sangre, ¿sí? Porque ellos lo vendían a cambio de diamantes en bruto. Más o menos como para que te des una idea, el dinero que se juntó es la deuda externa actual de Estados Unidos, que serían 400 billones, creo, ¿no? Sí. 400 billones de dólares. O sea, ese es el dinero que se juntó, que como siempre fue negocio para pocos. Entonces, desde ese momento, Ucrania quedó en armamento muy bajo y nunca más se volvió a renovar. Ahora yo te voy a dar un ejemplo. Suponete que yo, que soy argentino, suponete que mi Argentina quiere invadir Ucrania mañana y en 20 días toma Kiev. Kiev lo toma en 20 días. Ahora Rusia podría dar un remate final, pero Rusia no quiere dar el remate final porque lo que quiere es sentarse a negociar con el presidente legítimo. Así esto ya se termina, ¿sí? Por esa razón vemos por ahí que hay muchas cosas que se están viendo, que lo podemos ver simplemente en redes sociales, pero es porque los soldados no están abriendo fuego contra la población civil, ¿sí? A todo esto dejo en claro para todas las personas, para que no me hagan la teoría del hombre de paja. Por favor, que no me hagan la teoría del hombre de paja, que es cuando uno no dice algo, lo dan por sentado que está a favor. La guerra es una mierda. Para cualquiera que lo sepa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que se quiere hacer es negociar. O sea, vamos a negociar de una vez por todas. Es lo que se quiere ya para cerrar este asunto, ¿sí? Lo que se quiere es que ya se declare esa zona independiente. Por esa razón, la República de Lugansk y Donetsk, Rusia lo reconoce, ¿sí? Tengo una teoría. Quiero compartirle una teoría de lo poquito que conozco de por allá y de tal vez que tenga que ver con lo que está pasando. Y es que Rusia pues quedó moralmente muy herido cuando se deshizo la Unión Soviética. La gente, la moral de la gente muy baja, la situación económica baja, y pues afectó mucho la psicología de la gente. Y pasaron por unos presidentes como, digamos, Boris Yeltsin, y no elevaba la imagen de Rusia, no era la que era antes, en sus días gloriosos, pues. Pero llega Putin al escenario y como que vuelve a despertar ese orgullo a la gente rusa, vuelve a levantar la economía, vuelve a levantar como la imagen. Se hizo hasta el himno nacional. ¿Perdón? Se hizo hasta el himno nacional. Entonces, que no se tenía. Eso como que le da otra vez un moraleja a la gente, al pueblo de Rusia. Y Putin, siendo KGB, él conoce muy bien lo que es, digamos, guerra psicológica, propaganda y todos esos medios de manipulación. Y él sabe que valores y tradiciones en un pueblo son muy importantes. ¿Y qué ve él en el occidente? Que eso se está perdiendo. Y con esa pérdida de valores tradicionales de familia y de todo lo demás, y los roles de hombre, mujer y todo eso, que eso va pudriendo las sociedades, y él está viendo eso sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos ya dejó de ser ese país, esa identidad fuerte, ese país orgulloso, y ya vemos cualquier cantidad de perversión, de inmoralidad, de degenere, de adicciones, y él ve todo eso, y él sabe que él, entre otras cosas, tiene que proteger a su pueblo, a los rusos, de ese tipo de contaminación, por decirlo así. Y por eso él empieza a decretar leyes en contra, digamos, de propaganda LGBT para la juventud y en los medios masivos. Él hace eso porque él está viendo los efectos en tiempo real de eso en el occidente, y cómo el occidente se está desboronando moralmente, y él sabe que eso es el comienzo del fin para un pueblo. Entonces, digamos que eso es otra de las protecciones que él quería que no
se acercara a sus fronteras, entre otras cosas, armamento y OTAN y todo eso. Pero todo lo que trae también el Occidente con eso del globalismo de Unión Europea, toda la ideología que es como, se podría argumentar que es como una arma de destrucción masiva a lo que es la identidad de un pueblo. Y él sabe que si eso cruza las fronteras también, eso va a infectar al país desde adentro y lo puede dejar débil, lo puede como que otra vez dejarlo expuesto a sus enemigos de Occidente de otra forma, ¿no? Tal vez no militarmente, sino culturalmente, psicológicamente, etc. Claro, porque esa es una batalla cultural. Yo te cuento cómo es en ese lado. La sociedad rusa es muy conservadora. No conservadora, o sea, para muchas cosas que los latinos no estamos acostumbrados, son más abiertos, pero a su vez es muy conservadora por otro ramo. En este ramo es muy conservador, ¿sí? Demasiado te podría decir. Como la gente misma rechaza todo esto, porque ¿qué pasó? Cuando empezaron a existir las marchas del orgullo gay, por ejemplo, te cuento que la misma gente, habían grupos que eran como grupos de amigos que se juntaban solamente para ir a golpear a las personas que estaban haciendo la marcha del orgullo gay, y muchos se exponían. Es como que yo mañana haga la marcha del orgullo heterosexual, ¿sí? Entonces te cuento que empezó a tener tanto rechazo que por eso salió la ley, ¿sí? La ley no es para estar en contra de eso, sino que te dicen que la ley está para el tema de la protección infantil. Que es como dicen ellos, si vos querés tener una vida gay en tu intimidad no está mal, es tu problema, no está prohibido ser gay. Lo que no se puede hacer es propaganda y exponerlo delante de los niños, ¿sí? Cosa que yo estoy a favor, la gente me puede tildar de lo que sea, pero yo estoy a favor, por supuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como se vieron todas esas ramas conservadoras, lo que se creó acá, que es un día de festejo muy fuerte, es el festejo del Día de la Familia, ¿sí? ¿Viste todo lo que vos dijiste? Mirá lo que pasó, de lo que vos contás, ¿sí? Te cuento cuál es la llegada de Putin. La llegada de Putin, entre otras de las cosas, es la estabilidad monetaria. No solo la estabilidad monetaria, sino que es la apertura de mercado, que empezamos a tener muchas cosas importadas que antes no teníamos acceso. Fue tener comida en las góndolas, ¿sí? Fue empezar a tener un montón de productos que antes era imposible tener acceso, más lo que fue los 90. Los 90 acá fue terrible. O sea, por eso es que muchos lo siguen votando, porque no niegan el cambio que tuvieron, ¿sí? Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo conozco a la gente acá por el 97, la caída fuerte acá fue en el 98, ¿sí? Cuando yo conozco gente, esa gente tenía un sueldo malo y ganaba $500.000 de rublos. Mirá que estamos hablando en millones. O sea, fíjate cuál es la estabilidad que trajo Putin a la moneda, ¿sí? En mi caso, Putin tiene cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Como cualquier político del mundo, ¿sí? Pero hay muchas cosas positivas que ha aportado que hay que reconocerle, porque después de la caída de la Unión Soviética, tras que a cualquier país le cuesta muchísimo salir de un comunismo imperialista y de una ideología tan cerrada, cuesta muchísimo, porque lo he visto en Europa del Este, llegó la estabilidad mucho más rápido que en Alemania del Este. Fíjate que Alemania del Este, la caída del muro es en el 89, y Merkel recién pudo nivelar los salarios de la Alemania del Este y de la Alemania del Oeste en 2009. Fíjate todo el periodo que le llevó poder nivelar todo el país completo, ¿sí? Sí. O sea, más o menos como para que te des una idea, se recuperó mucho más rápido al no usar los gradualismos. Lo que está pasando en este momento en el mundo es que China está viendo todas las cosas que le están haciendo a Rusia, que por ejemplo, viste la salida del SWIFT, es lo que afecta a Rusia porque no puede realizar negocios con el resto del mundo. Entonces China, mal o bien, abrió su sistema de pagos para el resto del mundo. Que dicen, no me consta, que este es su paso siguiente, que está aprendiendo qué pasa acá para poder ir a Taiwán. Pero vean lo interesante de China, y es que China también está muy consciente de esta ideología progresista de Occidente, al punto de que ellos prohíben cosas como TikTok en la población
prohíben estos grupos de Siendo los estos creadores coreanos, de TikTok, perdón, siendo los creadores de TikTok. siendo los creadores, piensen eso, o sea, suena como una arma, ¿sí me entienden? Sí. Prohíben TikTok, prohíben estos grupos de K-pop, de pop coreano, de esos chicos K-pop que coreano. parecen afeminados. Prohíben este tipo de concepto de chicos afeminados y chicas masculinas. También, no sé si son conservadores, pero como que entienden que los valores tradicionales y el concepto de hombre, mujer, familia es lo que mantiene fuerte una sociedad. Es como lo mismo que está pensando Rusia, y es lo mismo que piensan muchos países musulmanes como Irán, y entre ellos están empezando como a hablar, ¿no? En cuestiones de los tratados que tienen en petróleo, tratados de comercio, se están empezando a hablar, están como que tal vez creando Claro, un grupito. yo te cuento que surge entre estos países. Entre los países no alineados lo que tiene es que el comercio se delimita por el intercambio o por hacer comercio entre la propia moneda. Se excluyó el dólar hace tiempo. Okay. Eso es lo que el problema que tiene actualmente Estados Unidos. Estados Unidos no tiene la cantidad de dólares respaldados en oro, pero China y Rusia sí tienen la cantidad de dólares respaldados en oro. La prohibieron. Yo miro en todos los medios de comunicación en el mundo y todos están directamente asociados con lo que pasa en Ucrania, pero tampoco cuentan los pormenores que pasa dentro de Ucrania. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, de la gente que no las dejan salir de las ciudades, o sea, que no las dejan escapar, de los estudiantes africanos que estudian en Kiev y no les permitieron el ingreso, no solamente que en la frontera de Ucrania no los dejaron pasar, no les permitieron el ingreso a Polonia. Estudiantes indios, estudiantes musulmanes, ¿sí? Fíjate que ahora vos prendés el televisor y no hay ni una sola cámara en Donbass, en Lugansk y en Donetsk, que es donde es la raíz del problema. Ahora el problema es solamente Ucrania, ¿sí? Está la narrativa que se está formando ahí, eso sí es indiscutible. Pero entonces, más allá o cambiando, digamos, de temas de historia y de conflictos y las políticas y todo, hablemos de la gente. Usted cuando sale a la calle, usted personalmente va al supermercado, ¿cuál es el ambiente de la gente? ¿Usted qué ve en sus rostros? ¿Qué habla con sus amigos, sus colegas? ¿Cómo está ese ambiente? Sobre todo que ahora en el mundo cada vez hay más y más y más discriminación. A cualquier ruso, sea cual sea su posición en esto, cada vez más hay más discriminación y como más, digamos, dedos apuntando a los rusos que son los malos de la situación mundial en este momento. ¿Cómo es el ambiente de la gente? Sí, es tanto lo que vimos en los medios internacionales, todos, que te voy a contar qué pasó, que surgió entre ayer, antes de ayer y hoy. Los tanques rusos en Ucrania, para distinguirse de rusos en Ucrania, para distinguirse del resto, tienen pintado una Z, ¿sí? Uh-huh. Entonces lo que pasó es que toda la gente empezó a pintar en sus autos la Z y es como que se armó una unidad de este lado, ¿sí? Te cuento porque es tanto la miseria que vi y es tantas las cosas inverosímiles como las veo, ¿sí? Que me hace acordar, mira, yo te voy a contar lo que me pasó unos años atrás. Yo le muestro a mis hijos las películas de Lobo Solitario, de Chuck Norris y de todos los demás y de Stallone, que yo miraba cuando yo era chico. Y me dice, papá, ¿por qué los rusos siempre son los malos y los norteamericanos son los buenos? Y acá también me surgió esto, porque como yo tengo la libreta militar y mi labor en estos casos sería ser cocinero, si me dicen, mirá, el conflicto no da para más, yo le voy a cocinar a todos los soldados que sea necesario. No tengo problemas, porque el tema es que no se excedió. O sea, no puede ser que cosas que no solucionaron ellos con anticipación, ¿sí? Ahora los culpables de todos los males es Rusia. Y la gente en la calle está respondiendo de esa manera. Poner la Z cerca tuyo es brindar el apoyo que se está saliendo por todos lados. Te cuento porque lo están haciendo absolutamente todos. Cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial,
digamos que la humillación de los demás países a los alemanes fue lo que eventualmente generó la llegada del partido nazi. La gente estaba, digamos, en su punto moral más baja en Alemania, la inflación por las nubes, todo era difícil, más castigo las naciones, a tal punto que llega este señor Hitler y como que levanta los ánimos y la gente ve en él esperanza. No esperaban lo que finalmente resultó en la Segunda Guerra Mundial, pero sus inicios fue que por fin alguien que nos levanta la moral, que nos está haciendo sentir otra vez orgullosos de ser alemanes y todo lo demás. ¿Usted cree que está corriendo el peligro de otra vez repetirse la historia de que el mundo empezando a acusar a todos los rusos, sea quienes sean deportistas, sean bailarines, sean empresarios, que todo es malo ahora, incluso el vodka ruso es malo y lo están sacando las tiendas, Disney sacó la película Anastasia de su catálogo en Disney Plus, cosas así, cosas absurdas. ¿Usted cree que con esta moda... La crema rusa está prohibida en Estados Unidos? Sí, y es la tendencia. Entonces, esta tendencia de vamos a discriminar contra todo lo que es ruso o todo lo que se parece ruso, ¿usted cree que esto va a generar ese tipo de peligro, que los rusos vean todo el mundo cómo los discrimina, incluso los que quieren la paz, incluso los que no están de acuerdo con esto, que ven todos los países discriminándolos? ¿Usted cree que hay un peligro de que la gente empiece a decir, Evan, si todos están contra mí? Sí, yo estoy hablando con, vamos a decir, primero voy a decirte esto y después voy a lo que vos dijiste. Yo tengo amigos en Europa que saben que los medios están haciendo una propaganda espectacular contra Rusia. Y lo que vos estás diciendo está pasando ahora. ¿Sí? Además, acordate que los alumnos de Mussolini no se quedaron solamente en Hitler, porque primero vino Mussolini, que es el primero que habla contra los rusos, y por eso los empresarios lo financian para que él llegue a su parte. Y Mussolini, podemos decir que parió a 3 personas que después hicieron lo que hicieron. El primero fue Hitler, el segundo Francisco Franco y el tercero es Perón. ¿Sí? Entonces, fíjate, si alguien me está escuchando de Argentina, por favor, miren sus leyes laborales y es una copia exacta de la Carta del Laboro italiana. Así que, y esas leyes las hizo Perón, por si queda alguna duda, ¿sí? Además hay cuadros y hace un montón de fotos que respaldan lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Desde el nacimiento de eso, vos fíjate que jamás se detuvo. Vos fíjate que incluso en Italia, que es una gente muy agradable, incluso el pensamiento fascista aún está vivo. Y en Alemania, por más que no lo quieran reconocer, el pensamiento nazi también sigue vivo, como acá en mucha gente sigue vivo el pensamiento comunista, ¿sí? A pesar de que los jóvenes acá no les gustaría tener el comunismo. Pero es lo que resulta de todo esto. O sea, pero lo que vos dijiste está pasando en el mundo. ¿Cómo instalo la rusofobia? Rusofobia. Esa es la palabra. Rusofobia es la nueva tendencia. ¿En qué va a resultar eso? Sí, cuando salió el tema del COVID, muchos medios de comunicación me llamaban porque yo acá tengo el laboratorio cerca y además estaba trabajando con la gente de Gamaleya, que yo iba viendo todos los progresos que tenía. Y fíjate que la primera vacuna que le tiran a las personas es vacunarlo contra la vacuna del COVID, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? O sea, a pesar de que la vacuna todavía no estaba siendo probada y estaba en periodos de prueba, yo veía información en Argentina que no iba adecuada a lo que iba todo. Yo estoy vacunado 3 veces, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo las 3 vacunas, tengo las 3 dosis. Pero ahí yo tenía un ejemplo. Encima, ¿qué me hacían? Lo que me hacían es que hablaba yo y una vez que cortaban conmigo el Zoom, ponían a hablar un especialista cualquiera que no sabía ni siquiera lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que me pasaría? Yo sé que me pasaría exactamente lo mismo si llego a exponer todos estos temas en ese lugar. Además, es como yo digo siempre, tengo las fotos para respaldarlo, tengo mis documentos para respaldarlo, incluso en algunos casos están los audios de las personas que, por más que estén hablando en ruso, ¿sí? Pero ¿qué pasa?
siendo que lo viviste en primera persona, a ver, te voy a contar esto así de esta manera, ¿sí? Vamos a llevarlo al extremo. Suponete que vos me decís mañana, Gustavo, ¿no sabés que lo tengo a Simón Bolívar, que me va a hablar del más allá y me va a contar cómo fue la historia de la Gran Colombia? Y yo te digo, no, déjalo que mejor lo tengo a Nicolás Maduro para que nos hable de este tema de Simón Bolívar. O sea, todo se trata de eso. O sea, tratan de poner a un especialista que a lo mejor jamás estuvo cerca de nada. ¿Sí? Solamente es especialista porque tiene título de especialista. No es por otra cosa. Es lo que vemos en el mundo, que es la que genera lo que se llama periodista de escritorio, que siempre tratan de buscar a un especialista en letras que tenga una buena orientación a filosofía. Entonces te arma ideologías y no solamente eso, te arma conceptos. En este canal, pues, yo manejo muchos temas de fin de tiempos y Sí. tiendo a ver todo a través de un lente de fin de tiempos. Entonces, si pasa esto... Sí, por eso te sigo. Sí, por eso te sigo. Entonces, es un tema, obviamente esto de Rusia, para mí obviamente es algo de fin de tiempos, es un dominó en todo lo que viene o lo que va a pasar. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Usted qué piensa que de lo que está pasando actualmente se puede ligar a fin de tiempos, a cosas bíblicas, o tal vez sí o tal vez no hay probabilidad, o es simplemente otro conflicto de la historia como muchos otros que han pasado? No, porque todo conflicto se complementa con el siguiente, ¿sí? El centro del mundo no es Estados Unidos, ¿sí? El centro del mundo por ahí es otro. Entonces todo va complementándose una cosa con otra. Fíjate que cualquier conflicto siempre marca cambios, siempre. Marca un cambio u otro y nunca vuelve a ser lo mismo después todo, ¿sí? Entonces, si podemos hacer paralelismo, más que lo que dice el Apocalipsis, podemos ver lo que dice Daniel acerca de esto, de todo lo que él ve, ¿sí? Y yo te puedo asegurar que cuando vos sabés un conflicto en primera persona, a mí me pasó y me pasa que por ahí yo saco muchas fotos de una zona de conflicto o muchos videos y una cosa es cuando tu ojo está acá y otra cosa es cuando llegas a la redacción y ves lo que hiciste. Te cuento que ese momento es más difícil que cuando estás haciendo disparos en la zona in situ, ¿sí? Entonces, cuando Daniel habla de todos los horrores que ve, yo te puedo asegurar que los horrores que se ven, si son los horrores que se ven en la ciudad, imagínate los horrores que se ven en ese lugar, ¿sí? ¿Usted lo relaciona con fin de tiempos? Siempre. 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 Espiritualmente... ¿Cómo serán aquellos tiempos? ¿Serán como en las épocas de Noé, donde todos se hayan olvidado de su creador, todos se estén casando y todos estén en sus asuntos? Es tal cual como lo dice, porque te cuento que yo hay veces que saco más cosas del Antiguo Testamento, por decirlo así, que del Apocalipsis mismo. Sí, pero espiritualmente, ¿qué crees? ¿Que le falta prepararse espiritualmente para lo que viene en algo puntual? Sí, tenemos que volver a Dios. Volver a Dios. Porque tenemos que volver a Dios, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cómo está esa cuestión en Rusia? ¿Cómo está ese pensamiento en Rusia de Dios y de buscarlo entre la población? Te cuento que es algo literalmente imposible ser ruso y no ser ortodoxo. Ok. Bueno. Es imposible. Sí. Es imposible. Además, yo te cuento cómo es acá, por ahí, como para que tengas una idea, ¿sí? Te cuento porque a mí también me pasó. Uno está acostumbrado por ahí como somos los latinos, que estás con una chica y ella sabe que está con vos sabés que estás con ella, y es como que para nosotros ya está. Pero no, acá te lo plantean rápido. ¿Y esto cómo sigue? ¿Y cuándo nos casamos? O sea, no es que viene la propuesta. O sea, conmigo, o tenés una familia o seguí tu camino. Sí. Para que te des una idea cómo es por ese lado. Rusia es así, podés preguntarle a cualquiera de las personas que te estén escuchando. Eso está bien, me parece que eso es algo a favor de la sociedad
Y es Rusia. que si yo no me casaba, yo perdía a mi mujer. Eso está bien, creo que eso es lo que ayuda a una sociedad a ser mejor, ser más fuerte. Bueno, entonces solo nos queda pues... Sí, sociológicamente hablando, la familia es la base de la sociedad. es la base, Por supuesto que sí. obviamente. Y sí, entonces, para cerrar, sí, es importante aclarar que no estamos a favor de la guerra, ni políticamente, ni a favor de este, ni otro país, ni dirigentes. Simplemente era para explorar un poco el trasfondo de todo esto y considerar eso, porque la narrativa de los medios no creo que llegue a nada bueno. Gustavo, muchas gracias por este tiempo y por toda la información que nos compartió en esta tarde. Por favor, Evan, sabes que para mí es un gusto. Y discúlpame por un comentario que yo hice hace poco porque dije que cuando hablas de geopolítica a veces me da urticaria. No, está bien, Así que porque pido esta disculpa para todo el mundo por eso. a mí me parece importante que gente que no esté de acuerdo conmigo también vea mis videos. Y lo que pasa es que, vuelvo y digo, yo veo todo a través de un filtro espiritual, escatológico, de profecía, Biblia. Entonces, sea lo que está pasando actualmente, yo lo veo a través de profecía bíblica. Y por eso tal vez parezca ilógico los puntos de vista que yo doy. Yo llevo Rusia, lo tengo en la cabeza desde hace 15 años más. El primer video que yo hice en este canal se llama Misterio Babilonia, Destrucción de la Gran Ciudad. Y ahí presento a un profeta que menciona Rusia. No en ese video, pero es un profeta que menciona que Estados Unidos va a ser atacado y que Rusia tiene que surgir. Y este es un profeta de los años 80. Ni siquiera sé si es un profeta de verdad, pero he estado mirando estos profetas y profecías de Rusia y he escuchado Rusia durante 20 años y estoy pendiente de Rusia. Y esto, lo que pasó hace unas semanas, encajó muy bien con lo que yo llevo 20 Pero años te cuento que en la a cabeza. nosotros nos agarró de sorpresa. Todo nos es agarró de sorpresa. sorpresa, absolutamente. COVID es sorpresa. Todas esas enfermedades que están pasando, estos conflictos, todo, crisis No, el COVID energética. no fue sorpresa porque el COVID ya se sabía desde agosto del año 2019. Lo Sí. que pasa es que hay mucha gente que no lo desarrolló. ¿Y cuáles son las empresas que prosperaron? Son las empresas que siempre trabajaron en veterinaria y con todo lo que es enfermedades de producto de origen animal. Sí. Todas las enfermedades, todas las zoonosis, digamos. Entonces, No, que eso son toda la información que ustedes no tienen. cosas como cuarentena, cosas como Donald Trump, cosas como, qué sé yo, ¿qué más ha pasado así como loco? Bueno, cambio climático. Hay muchas cosas sorpresivas que uno, digamos que salen de la nada, pero si los filtra a través de profecía bíblica, tal vez usted le ve como sentido y una trayectoria y un patrono. Sí. Entonces, por eso hago ese tipo de comentarios, ¿no? Aunque tal vez Mirá, no... fíjate que en qué momento estamos ahora. En el momento que dicen en el Apocalipsis, viste que en el Apocalipsis dice claro, todo ojo le verá. O sea, hace 50 años que todo ojo te vea era imposible. Ahora fíjate que cualquier persona saca un celular y te hace un live en Facebook o en Instagram. Instantáneo. Todo ojo en el mundo lo puede ver. En tiempo real, increíble. Entonces, Sí. hay que seguir Fíjate que mirando estaban eso. peleando hasta hace poco por el 5G y acá ya se están aplicando las antenas 6G. O sea, fíjate cómo avanzó todo. Es información a velocidad de la luz, prácticamente ya. Entonces, Gustavo, muchas gracias. Bueno, Estamos cerremos hablando y nos mantiene informados, ¿no? Sí, bueno, que Dios te bendiga mucho. Ok. Y que siempre ilumine tus pasos. Bendiciones, chao.